Bienvenidos a leer toda la Biblia. Junio 27, Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 32 al capítulo 12, verso 21. Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los otros acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Para esconderlo de Atalía, Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio, por eso no asesinaron al niño. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. Joiada les dijo: tienen que hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los que están de turno el día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la puerta sur, y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no están de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró, y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba.
Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así, no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarias para reparar el templo del Señor, y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores, quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor. Se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. En esos días el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó. Luego se dirigió a atacar Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Hechos capítulo 18, versos 1 al 22. Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: «La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles». Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado,
pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: «Escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos». Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo: «Si Dios quiere, regresaré». Entonces zarpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Salmos 145, versos 1 al 21. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos, proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Proverbios 18, verso 1. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Hasta aquí la lectura de hoy.